Descalzos. Nos comprometemos a recorrer, comprender, a abrazar la historia de cada uno, que es la historia de todos. Para acompañarnos e iluminarnos en este caminar juntos. Contemplemos con la mente y el corazón los temas que atraviesan nuestro aquí y ahora. Nos descalzamos. Bienvenidos a un nuevo podcast, también Descalzos. Hoy quiere llevarnos hacia un tema que, en realidad es una búsqueda. Obras son amores. Y si lo completamos a la frase, padre, sería... Y no buenas razones. Exactamente, y no buenas razones. ¿Y cuál es nuestra parte, no? Escuchamos en algunos episodios anteriores a Pablo Montemurro contándonos el cuento del colibrí que intentaba apagar el fuego y decía: haz tu parte, aunque sea pequeñita. ¿Y cuál es la parte que estamos haciendo? Porque evidentemente hay temas que salen en todas las mesas que preocupan a los argentinos. Y voy a citar una encuesta, padre, de febrero del 2021 del diario La Nación, y que pone los temas más relevantes que preocupan a todos nosotros, como el desempleo, la inflación, el crimen, la violencia, la pobreza, la desigualdad social, también la corrupción, la educación, el declive moral, etcétera. Pero me preguntaba cuando leía estas cifras, esto es la preocupación. ¿Y cuánto hará falta para que pase de nuestra preocupación a nuestra ocupación? Que podamos ocuparnos de estos temas. ¿En cuánto creemos que somos cada uno de nosotros responsables de mejorar esto que hoy nos preocupa? Y en cuanto en realidad sentimos que nada podemos hacer y lo dejamos en manos de un tercero. Mi parte, mi metro cuadrado. Seguramente no podemos cambiar el mundo entero, pero sí ese metrito. Desde ahí sí hay cosas que puedo hacer, por las que puedo empezar, por mi prójimo, el más próximo, sin lugar a dudas. Por eso, en esto de Obras son amores, nos vamos a iluminar con la historia sagrada de tantos que han entendido que hay que hacer la parte que nos corresponde y que es intransferible. Así es, gracias por estar ahí una vez más y acompañarnos a recorrer juntos descalzos, sabiendo que es sagrado todo lo que hoy vamos a escuchar, las experiencias que nos van a regalar hermanos nuestros. Ante este panorama desolador, pero no menos realista, hemos visto, sobre todo en este tiempo de la pandemia, cómo la solidaridad ha sido un rayo de luz que ha venido a traer alivio y consuelo a esta situación que en verdad nos atraviesa a todos como mundo. Y fueron los santos quienes, mejor que nadie, vivieron esta realidad de la solidaridad, cumpliendo aquellas palabras de Mateo 25, lo que hagan por cada uno de mis hermanos, me lo hacen a mí, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber. Y entre ellos, claro, Madre Teresa de Calcuta es el ícono, sin duda, del siglo XX cuando hablamos de solidaridad. Una mujer pequeña, nacida en Albania hacia el año 1910, que fue buscando la voluntad de Dios en su vida hasta llegar a fundar las Misioneras de la Caridad. Estas hermanas que, aparte de los votos de castidad, pobreza y obediencia, tienen un cuarto voto, que es ir a buscar e ir a amar a los últimos. ¿Quiénes son los últimos? Y aquellos que excluimos, segregamos, marginamos, discriminamos, aquellos que no cuentan, aquellos que dan asco, que apestan, que mueren solos, que no tienen quien los mire con amor, que no tiene quien les cierre los ojos a la hora de partir de este mundo. Aquellos con lepra, con tuberculosis, con sida, aquellos que considerados por la sociedad como descartable, como desecho, como basura humana. Allí fue Madre Teresa, descubriendo en cada uno de ellos un hermano, un hijo de Dios, con igual dignidad
que todos nosotros. Por eso le encontramos a Madre Teresa atendiendo uno por uno, regalándole una caricia, regalándole una mirada de ternura. Los lavaba, les daba de comer, los ayudaba a morir bien. Que alguien se pueda sentir amado en la hora de partir de este mundo. Esa es la misión de las hermanas misioneras de la caridad. Por eso que la traemos hoy, porque su testimonio nos debe inspirar a hacer en lo que nos toca lo mismo. Y cuando hablaba de ayudar al buen morir, y aquellos que a lo mejor no tienen, como otros tantos, la posibilidad de en esos momentos estar abrazados por sus seres queridos, por distintos motivos, y sin embargo voluntarios que aunque no son familiares, hacen las veces de, y hablamos de la Fundación Manos Abiertas, ¿no? Y de la Casa de la Bondad. Y de eso tenemos un protagonista que viene a iluminarnos también esto de obras son amores. Bienvenido, Padre Ángel Rossi, a nuestro Descalzos. Bueno, el Padre Ángel Rossi creo que nos va a iluminar, estoy segura que va a iluminar mucho nuestra posibilidad de entender la responsabilidad que tenemos en hacer nuestra parte, el poder cambiar nuestro metro cuadrado, aunque él fue en realidad en búsqueda de hectáreas, ya no son sus metros cuadrados, sino salió en búsqueda de hectáreas y su obra traspasó la frontera de su Córdoba y hoy está prácticamente en todo el país, sus manos abiertas en Argentina, ¿no? Bienvenido, Padre Ángel, a nuestro Descalzos. Los sanjuaninos te queremos, los sanjuaninos te admiramos, te seguimos y bueno, una partecita tuya como la Casa de la Bondad está entre nosotros. Esta semana la hemos visitado, hay un hermanito que está por partir, justamente pidió los sacramentos y ahí hemos estado en ese rinconcito de cielo que es este amor concreto de la Casa de la Bondad. Padre, realmente hay algo que me impresionó mucho cuando en algún comentario pude escuchar esto de cuánto te estás involucrando en el dar. Porque da la impresión que puedo aquietar mi conciencia si alguien me pide que colabore para Fundación Manos Abiertas, pero en realidad nunca vi quiénes son los voluntarios y mucho menos quiénes están allí adentro. ¿Y cuál es la diferencia entre dar y darse e involucrarse? Bueno, creo que, comenzando, primero saludo a Adriana, a Andrés y a todo el equipo de Descalzos. Gracias por permitirme acompañarlos este ratito. Pero bueno, creo que el desafío justamente es eso, o sea, estamos hablando de solidaridad, y si hablamos en cristiano de la caridad, digamos así, ¿no? Y justamente es esto que decías vos, Adriana, la solidaridad y la caridad no es un calorcito en el corazón, digamos así, ni es una especie de lamento, que a veces queda en un lamento que lo sofocamos con una simple ayudita, sino que se dice que la solidaridad es una determinación, es la determinación firme y perseverante, por dar una mano a quien lo necesite, digamos así, ¿no? Implica una decisión, ¿tá? Y esa solidaridad tiene como distintos momentos. El primer momento es la acogida, la capacidad de acoger, que a veces ni siquiera eso, a veces nos cuesta ya eso, ¿no? Un segundo paso es el acompañamiento, y el tercero es el animarse a transformar una realidad en la persona y en la situación inhumana que nos toca vivir, ¿no? Por lo tanto, es esto, es meter el corazón. Y eso a veces nos cuesta, ¿no? No solo esto que decías vos recién, el darse significa que duela, como dice Madre Teresa, ¿no? La caridad empieza cuando empieza a doler, no en el sentido masoquista, sino porque uno al dar pierde, ¿no? Decía, pierde y se va dando a sí mismo, digamos, hay un morir a sí mismo. Responsabilidad es ponerse un peso sobre los hombros, la palabra significa eso, ¿no? Es cargarse
una carga que no es mía, pero la hago mía, digamos así, este es el desafío. Por eso este es uno de los puntos. El otro punto es esto, que la solidaridad o la caridad siempre es una victoria sobre el anonimato, ¿no? Fíjense, hoy estamos enfermos de abstracción, ¿no? Y justamente nuestras obras tienen que ayudar a salir del anonimato. Yo me acuerdo, había una película española, se llamaba El Traje, ¿no? El año 2002, donde, entre otras cosas, narra el encuentro de dos mendigos, ¿no? Uno de ellos tiene un perrito, como suele pasar los hombres de calle, no es raro que tengan 2 o 3 perritos al lado, ¿no? Pero ese perrito no tenía nombre, y el otro mendigo, sorprendido, le preguntó, ¿por qué no lo llama por su nombre al perrito? Y el otro le contestó, porque si le pongo nombre, acabaré queriéndole. O sea, acabaré queriéndole. Es decir, como que de alguna manera la solidaridad de nuestras obras, uno de los intentos es justamente el sacarnos del anonimato, el sacarnos de este mundo para quien poco y nada le importamos, digamos, sobre todo los que están en esa situación, muchas veces llamemos enfermitos, llamemos hombre de la calle, llamemos, en fin, figuras que están tiraditas, como dice, al borde del camino, ¿no? Este es un poco el desafío, ¿no? Por eso siempre hay que tratar de personalizar, mirar a los ojos, llamar por su nombre, ¿no? En fin, aún para decir que no podemos ayudar, porque a veces hay que tener la humildad de reconocer que no nos da el cuero, como decimos en criollo, ¿no? Pero bueno, es algo de eso, ¿no? Y por otro lado, la solidaridad, nosotros solemos valernos de un refrán, de una frase que parece que es de un autor judío, pero es, ¿quién sino yo? ¿Cuándo sino ahora? ¿Dónde sino aquí? O sea, ¿quién sino yo? O sea, ¿cuándo sino ahora y dónde sino aquí? Porque si no, muchas veces nos pasa que quedamos imaginando un mundo ideal que al final nunca llega, ¿no? Hay un moralista nuestro, francés, Longuet, que decía una frase que parece casi obvia, pero a veces no lo es. Decía este moralista, si no podemos lo ideal, hagamos lo posible. A veces nos pasa que porque no podemos lo ideal, al final resulta que no hacemos nada, o hacemos muy poco, o no hacemos lo que podemos, ¿no? Por lo tanto, si podemos, hay que hacerlo, hasta donde lleguemos. Hasta donde podamos. El padre, muchas veces nos preguntamos si está bien o no que seamos solidarios. Por ejemplo, pasa alguien tocando el timbre y siempre escuchás vocecitas que dicen, a esa no le des porque después lo que hace es vender la ropa, nunca se la da a los hijos. A ese tampoco le des porque en realidad tiene físico y salud para poder trabajar y que vaya a trabajar y qué le vas a dar. Siempre estamos como juzgando a quien le tenemos que dar una mano para ver si hacemos bien o mal. Es más, muchas veces nos da la impresión de que no está bueno que le ayudemos porque si no, no lo sacamos de la desidia, según las conversaciones que logramos tener a veces. Sí, yo creo que a medida que uno lo va conociendo y se va comprometiendo, se va dando cuenta hasta dónde puede o no puede, pero me parece que muchas veces esa frase dura, a veces es una forma también de gambetear el propio compromiso, ¿no? Es decir, si tenemos que pecar, entre comillas, pequemos digamos así, por ingenuos y no por tan justiciero, que al final terminemos faltando la caridad, o a veces puede suceder, digo, no lo desea, ¿no? Que nos puede pasar a uno mismo, ¿no? Que en esos juicios duros hasta que nos toca a nosotros andar mendigando, ¿no? Hay veces que la vida tiene sus vueltas, ¿no? Yo me acordaba, había en la iglesia del Salvador en Buenos Aires, entre los hombres de la calle había uno que a mí me llamó la atención, el lenguaje, me di cuenta que era un hombre sumamente culto, ¿no? Pasado un tiempo, fuimos ganando en confianza y me decía, fui ministro de gobierno de la ciudad. Y yo pasaba por esta hilera, esta fila de hombres de la calle, pasaba en Mercedes-Benz. Y yo decía, este rejunte de vagos, ¿por qué no se van a laburar? Dice, y míreme, padre, hoy dice, soy el abanderado de este club de náufragos. Hoy soy el abanderado de este club de náufragos, ¿no? Es decir, a veces la vida tiene su vuelta y, digamos, Dios no anda, el Señor no hizo estadística para una mano. El hombre tirado al borde del camino, en la parábola del buen samaritano, no sabemos su nombre,
no sabemos si era rico o pobre, no sabemos a qué partido político pertenecía, no sabemos, lo único que sabemos, fíjense, lo único que sabemos es un hombre, un hombre. El único dato que tenemos del gran protagonista es un hombre que está con una necesidad. Y bueno, cuando hay un hombre y una necesidad, hay que, digamos, dejar de hacer muchas preguntas y empezar a estirar la mano, digamos así, ¿no? Porque la solidaridad pasa por ahí, no sé si no, justamente a veces una de las tentaciones de la solidaridad o contra la solidaridad es cuando la boca suple a las manos, ¿no? Entonces, al final no, la solidaridad no es hablando, es con las manos, ¿no? Por lo tanto, es cierto y puede pasar que en algunos casos, entre comillas, no ayudemos, pero yo creo, me parece que prefiero equivocarme para ese lado y no para el otro, digamos así, ¿no? Pero bueno, es un punto, igual a veces tildamos de asistencialismo lo que posiblemente es asistencia, ¿no? O sea, primero hay que asistirlo, ¿no? A veces con el pretexto de la asistencia no lo asistimos, que es la obligación. ¿Entendés? Le ponemos un título despectivo a la asistencia y al final nos damos una mano. Así que bueno, puede ser así, al menos lo vivo o lo entiendo yo, no sé si bien o mal, pero creo que por ahí pasa la cosa, digamos así, ¿no? Porque ser solidario en el fondo, en el mundo hoy, es poseer un poco la sensibilidad que nos duela un poco el dolor de los dolidos, digamos así, ¿no? Es que nos duela lo que otros sufren y que obremos en consecuencia con el dolor de otros que quizás no pudimos evitar, ojalá no pudimos evitar sentirlos como propios, digamos así, ¿no? O sea, ¿no? Y bueno, uno, es cierto, quizás no podremos cambiar las realidades más grandes, digamos, las cuestiones de macroeconomía, la política internacional, los juegos de los poderosos posiblemente no estén en nuestras manos. Sin embargo, en el escenario más cercano de lo cotidiano, allí nosotros sí podemos hacer cosas, ¿no? Algo podemos hacer para apagar una lágrima, algo podemos hacer para mitigar alguna herida, algo podemos hacer para acompañar alguna soledad, ¿no? O para satisfacer algún vacío del alma o de la panza a veces, ¿no? Así que yo creo que de alguna manera el desafío es salir de ese círculo perverso de la propia quintita, digamos así, ¿no? Cuando queríamos buscar alguien que nos iluminara en este tema de la solidaridad, como tratamos de hacerlo en cada episodio, recorriendo historia sagrada, no queríamos un teórico ni un maestro del tema, sino queríamos alguien que hubiese hecho este camino. Y Manos Abiertas es para la iglesia toda, cuanto más para los argentinos, una experiencia concreta de poner esto por obras, ¿no? Contanos, es inmenso Manos Abiertas, pero ¿por qué Manos Abiertas? Y contanos, porque hay muchos hermanos que tal vez no pertenecen a nuestra iglesia y que siempre les damos la bienvenida a nuestro podcast, que están escuchando, tal vez primera vez que se encuentran con el Padre Ángel. Contanos así, ¿qué está haciendo Manos Abiertas en la Argentina? Sí, por lo pronto Manos Abiertas, si bien por supuesto mentiría uno si no dijera que nace un poco del ámbito cristiano, pero es abierto a todo hombre de buena voluntad. No digamos, está inspirado en la fe cristiana, pero entre nosotros hay judíos, hay musulmanes, hay gente que se declara agnóstica, o sea, es abierto a todo hombre de buena voluntad, justamente, ¿no? El nombre Manos Abiertas nace inspirado en San Alberto Hurtado, que fue el fundador del Hogar de Cristo en Chile, San Alberto Hurtado, que muere en los años 50, que bueno, para nosotros es uno de los modelos junto con la Madre Teresa que nos ilumina, diríamos así, ¿no? Y San Alberto Hurtado, su madre, le decía a él cuando era chico que teníamos que tener las manos juntas para rezar y abiertas para dar, ¿no? Bueno, de ahí le robamos la frase, que es un poco el nombre de la fundación, ¿no? Que yo siempre digo, fundación me suena feo, ojalá termine siendo, ojalá un movimiento solidario, un movimiento de ayuda a la gente, ¿no? Y el lema es de los ejercicios de San Ignacio, al terminar los ejercicios, amar y servir, ¿no? Ignacio dice, en todo amar y servir, y agrega San Ignacio una frase que el amor
se manifiesta más, no solo, también hace falta, más en obras que en palabras, dice San Ignacio, ¿no? Así terminan los ejercicios, bajando el amor a los gestos, ¿no? Y el mismo Hurtado, que era jesuita, por lo tanto conocía los ejercicios, decía aquello que nuestros gestos, nuestras obras, son el modo de hacer entender a nuestro pueblo, a nuestra gente, que comprendemos su dolor. ¿tá? Las obras, los gestos, son los que demuestran que comprendemos su dolor, no solo las palabras o los ayes. Bueno, Mano Abierta no es mejor que ninguna, simplemente intenta donde hay una necesidad concreta, ojalá la más necesaria, no sé, ojalá le invoquemos, pero dar una manito, ¿no? Y entonces comenzó en Buenos Aires, siguió en Córdoba, hoy está en 11 provincias, en más o menos casi más de 60 obras, ¿no? En donde abarca tema de la salud, porque tenemos las Casas de la Bondad, hermosa la de San Juan, es la más linda de todas, que no se enojen las otras Casas de la Bondad, pero dicho por un especialista de cuidados paliativos, diciendo, cuando visitó la de San Juan, dijo, arquitectónicamente es la de mejor de Sudamérica. Fíjate, ¿no? Así que lindo. Y Casa de la Bondad son enfermos terminales finales, como decimos en criollo, aunque suene ofensivo, que no tengan dónde caerse muertos, los acompañamos en ese tranco final, digamos, y bueno, ya tanto en San Juan, aquí comenzó en Córdoba, aquí en Córdoba ya hemos despedido para el cielo a más de 800, 900, y bueno, y así, de a poquito, hay Casa de la Bondad en Córdoba, en San Juan, en Buenos Aires, en Salta. Bueno, después tenemos las hospederías de hombres de la calle, tenemos ayuda a las mamañitos con SIDA, tenemos escuelas rurales, en fin, tenemos hogares de niños de 0 a 4 años para adopción, en fin, el abanico es como muy amplio. Hay también, desde hace unos años, una obra que se llama Nuestra Familia Siria, hemos adoptado, hemos recibido, nos hemos abierto a recibir familia siria, y hay familia siria, una en Buenos Aires, una en Córdoba, una en Santa Fe, que la hemos recibido hace 2 años, bueno, tratando de suavizar la penuria de esas situaciones de guerra tremenda, ¿no? Impresionante la obra, padre. Mientras iba relatando todo lo que significa Manos Abiertas, hacia dónde va esa solidaridad, me preguntaba, padre, con todo este trabajo amoroso, con un equipo, me imagino, maravilloso de gente también, si al revés, en algún momento el padre Ángel sintió una caridad, una solidaridad tan grande que lo hizo cambiar en algo muy profundo y justamente también lo inspiró para poder ser él quien a través de su acción cambie a otros. ¿Le pasó eso al padre Ángel? Sí, quizás no en algún hecho así puntual, como puede ser algo muy fuerte que uno dice hay un antes y un después, ¿no? Hay situaciones de la vida que marcan un antes y un después, pero sí diría como procesos, ¿no? El sentirse cuidado, ¿no? Quizás en la experiencia de familia, gracias a Dios, en la experiencia de amigos, la experiencia como jesuita, yo, digamos, la experiencia de sentirme cobijado, como una gracia, digamos, fundante, y que, bueno, que quizás eso mismo a uno lo hace como decir, bueno, miremos, hay que asomarse a la ventanita del propio corazón, ¿no? No quedarse rumiando eso, sino asomarse y ver que un poquito más allá hay un mundo doliente, que vaya a saber por qué no me tocó a mí, posiblemente, no porque seamos mejor que nadie, ¿no? No hay ninguna situación que no pueda ser la mía, ¿no? Presos, también tenemos un equipo cura brochero visita presos que no tienen visita, en fin, no hay ninguna situación que no pueda ser la de uno, ¿no? Y si a veces uno no las ha vivido, Santa Teresita hablaba de esto que llaman las gracias previnientes, ¿no? Una vez bien no saben por qué Dios nos previno de cosas que podríamos haber vivido y que podemos todavía vivir, ¿no? Así que diría que la experiencia, más que un hecho puntual, diría es como un proceso donde uno constata que Dios cuidó, y entonces Dios pide una mano, digamos así, ¿no? O sea, se dice siempre eso, no sé, el mundo entenderá la ternura a través de la nuestra.
¿tá? El mundo entenderá lo que es la caridad a través de nuestros gestos de caridad. O sea, somos, Dios nos ha pedido prestado las manos, ¿no? Digo, en gestos de caridad yo todavía no he visto nada igual que como Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, ¿no? Al menos es la percepción misma. Después vemos si sonríe o no sonríe, si viene o no viene. Bueno, siempre que la frivolidad también necesita su espacio, ¿no? Pero en gestos de caridad y en gestos de misericordia, yo todavía no he encontrado, debe haberlo, ojo, ¿no? Pero para mí, récord absoluto en mi vida. Y a nosotros nos marcó, nos largaba. Yo puedo contar una anécdota. Yo estaba haciendo el retiro espiritual en el Colegio Máximo, donde nos formábamos. Bergoglio era el rector, me llamó, me preguntó, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te va en el retiro? Bien, le digo. ¿Te comes bien? Me dice. Sí, le digo. ¿Estás caliente? ¿No estás calentito? ¿Tenés calefacción? Sí, me llamó la atención las preguntas, ¿no? Después que terminó, dice, bueno, anda a la portería, que ahí hay una mujer con 5 hijos que está en la calle, deja el retiro, cuando esa mujer tenga techo, vuelve. O sea, me largó a la calle a mí. Cuando esa mujer podás entregar una casa y un techo, volví a rezar. No podemos estar acá rezando teniendo en la puerta una mujer con 5 chicos en la calle, ¿no? Bueno, imagina que, por supuesto, le conseguí la casa en un día. Gracias, Padre Ángel. ¡Qué impresionante! Nuestra gratitud, nuestro reconocimiento. También nos inspirás al verte en las redes de manera permanente, en Radio Continental, en Radio María. Te seguimos, pues sos esa iglesia en salida que también nosotros que venimos humildemente intentando hacer este camino de podcast y demás, bueno, vos nos vas como llevando, ¿no? Así que bueno, gracias, y gracias por esta caridad concreta, vivida, donde lo has podido encarnar. No nos comunicábamos con un teórico y lo sabíamos. Queríamos un hombre de la solidaridad y te nos viniste así como rápidamente al corazón. Gracias. Y un cariño muy grande a todos a esta ciudad hermosa sanjuaninos, que la verdad que siempre que voy me atienden muy bien y me siento muy, muy en casa en San Juan. Así que, muy querido, gracias. Padre. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y en Obras son Amores, creo que también nos ha pasado seguramente, ¿a quién dirijo justamente mi obra? ¿A quién dirijo mi misericordia, mi caridad, mi ayuda? Y en esto recuerdo haber leído al Papa Francisco como que vamos siendo selectivos en a quién. Y seguramente has escuchado, Padre, no, yo a no, porque al final después se compra con ese dinero bebida y se emborracha. Y la verdad que en eso, como en tantas otras cosas, el Papa Francisco nos interpela y nos dice, ¿acaso ustedes son jueces de esa persona? La caridad abarca el dar sin esperar. El dar, porque si hay alguien que está esperando recibir, simplemente dar. Y además, sentirnos bendecidos, porque estamos en la postura de poder dar y ayudar, y no de ser quienes recibimos justamente, o estamos esperando esa ayuda, que en definitiva en esto vamos y venimos. Todos necesitamos algo, y todos también necesitamos dar un algo, ¿no? Así es que, ¿quién es nuestro prójimo, Padre Andrés? Se lo preguntaron a Jesús, Adri. Y Jesús, para responderlo, trajo una parábola que es una perla del Evangelio, pero también de la literatura universal. Se conoce como la parábola del buen samaritano. Allí Jesús nos habla de un hombre malherido que había quedado a la vera del camino. Nos habla de un sacerdote y un levita que pasaron, hombres de la religión de aquel tiempo, que pasaron cerca, lo vieron, dieron un rodeo y siguieron de largo su camino. Y de un samaritano, un hombre pagano, de quien no se tenía que esperar nada, teóricamente. Fue el que se detuvo y se hizo cargo.
y curó sus heridas, y lo cargó en su monta, y lo llevó a hacerse curar, y pagó por él. Allí Jesús, en esta parábola, pregunta, ¿cuál de los tres actuó como prójimo? Y respondieron, claro, el buen samaritano. Bueno, haz tú lo mismo. ¿Quién es mi prójimo? Es todo hombre que sufre en su cuerpo y en su alma. Es todo hombre con el que me voy poniendo de camino, que se va cruzando en mi andar de cada día. Es toda persona con la que tengo la gracia de poderme encontrar, porque cada persona es un don de Dios, es un regalo del cielo y es mi prójimo. Algunos en circunstancias muy prósperas, muy alegres, otros en circunstancias muy tristes y muy deplorables. Pero ante cada persona me detengo, o me debería detener, como alguien sagrado, e intentar hacerme cargo en todo lo que yo pueda. Por eso el buen samaritano viene a tirar por tierra cualquier límite o cualquier muralla que los hombres nos hayamos puesto. No preguntar tanto a quién, amar y punto. Y además involucrarnos. No es solamente dar desde lo que puedo porque lo tengo o porque en alguna medida algo me sobra. Es darse completamente al otro, que esa es la gran diferencia. Porque puedo aquietar mi conciencia, claro que sí, dando algo a alguien. Pero en realidad tengo que asumir la plena responsabilidad de darme por completo al otro, que en definitiva, porque la pregunta también en el samaritano es ¿quién fue el prójimo? No de quién fue el prójimo, ¿quién fue el prójimo? Y ahí está justamente nuestro poder entender que todo el que está abarcado por mi metro cuadrado. Así es, culminamos este episodio con algunas cosas un poco más claras. Primero, estamos llamados a vivir nuestra función social sabiendo que hay un otro que nos necesita y que no podemos ser indiferentes. Que yo comprenda, Señor mío, al que se queja y retrocede, que el corazón no se me quede desentendidamente frío, reza un himno de la liturgia. Poder sentir al otro como propio e ir al encuentro de ese otro. Devolver al pobre aquello que le hemos arrancado y muchas veces usurpado, porque en verdad él no tiene ninguna culpa de haber nacido pobre, pero sí yo tengo la posibilidad, con lo poco o mucho que tengo, de aliviar y de dignificar su vida. Otra cosa que me ha quedado un poco más claro después de escuchar estas historias sagradas es que todo amor tiene que ser gratuito y desinteresado. Es el único amor que planifica, es el amor que hace felices, es el amor que en verdad merece algún día, por la gracia de Dios, la vida eterna. Y es una misión intransferible. Somos irreemplazables en aquello que nos toca hacer. Lo que nosotros no hagamos queda sin hacerse. Por eso hay que tomar la posta y decir, bueno, esto es lo que yo tengo que hacer, esta es mi misión, esta es la parte que a mí me corresponde hacer para cambiar esas cifras que veíamos al comienzo de cuánto le preocupa, cuáles temas les preocupan hoy a los argentinos y creo que al ser humano en general. ¿Qué puedo hacer yo por cada uno de esos temas? Eso es lo que les dejamos a ustedes para que juntos podamos empezar a ocuparnos de aquello que hasta hoy no hemos hecho. Te invitamos a que dejes en los comentarios qué te ha suscitado este episodio. También que nos cuentes aquellos que vos estás haciendo para inspirarnos a todos a vivir de obras y no solo de razones. Seguinos en nuestro canal de Spotify, seguinos en Instagram,
suscríbete en YouTube si no lo has hecho todavía y compartí esto para que cada vez más seamos los que nos animemos a la revolución del amor.